Un saludo a todos, bienvenidos a este espacio de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Vamos a analizar un tema interesante el día de hoy. Mi nombre es Manuel Figueroa y conmigo tengo a Cristian Vera. Saludos, Cristian. ¿Cómo estamos? Muy Bienvenido. buenas tardes o buenas noches o buenos días, ¿no? En el horario que nos estén viendo. Un gusto estar aquí con Manuel, quien me ha invitado a este espacio. Y bueno, creo que vamos a hablar de algunos temas un poco tal vez Difícil. fuertes o difíciles para muchas personas, pero para otros, los que están buscando realmente entender las escrituras o hablar de la Biblia desde su contexto, creo que va a ser un tema interesante, Es que ¿no? ese es el fin de este programa, ¿no? Poder hablar de todo, de todo lo que necesitamos entender para poder ascender, para poder subir a este camino en el cual estamos nosotros. Vamos a hablar un tema que a veces es difícil para aquellas personas que están tan aferradas a la Biblia, Reina Valera, impresión y edición de MacArthur, o todas esas cositas de traducciones, las vamos a quitar y vamos a enseñar realmente lo que es la palabra del Eterno, porque muchos dicen, bueno, mi Biblia es la palabra del Eterno, pero está llena de errores, llena de interpolaciones, porque es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a analizar algunas interpolaciones y vamos a conversar con Cristian, que ha hecho un estudio muy extenso de esto, ¿no? Y resolver las preguntas. Y la primera pregunta que tengo, Cristian, para la audiencia, porque la mayoría de las preguntas esta es de cajón, ¿qué Biblia debo usar? Esa es la pregunta que hacen casi todos los que llegan a este camino, ¿no? ¿Qué Biblia es la que tengo que usar? ¿Qué le contestarías tú? ¿Qué podemos decirles? Bueno, yo no le respondería a alguien sobre un tipo de Biblia en específico. Tenemos que recordar algo. Primero que todo, las Biblias que actualmente tenemos son Biblias que han sido traducidas en base o tomando como base lo que se conoce como el texto mayoritario, que es lo que también se conoce como el texto Receptus. Correcto. Y esta edición de Textus Receptus es una edición que culmina aproximadamente en el año 1800, inicia aproximadamente en el año 1500 con Erasmo, y es una traducción que Muy reciente, ¿no? bastante reciente, pero en qué quiero encajar la información que te estoy mencionando, es que para esta edición crítica del Nuevo Testamento en griego, se utilizaron manuscritos del siglo X, del siglo XV, entre ese tiempo, manuscritos que se lo conocen actualmente como manuscritos minúsculos, y que obviamente estos manuscritos contenían información que hoy en día, al llevarla a un análisis crítico, filológico, junto con los manuscritos más antiguos que tenemos, vamos a encontrar varios errores. Entonces, es imposible decirle a una persona, yo te recomiendo que leas esta versión bíblica o esta traducción. ¿Por qué? Porque en todas las versiones bíblicas, en todas las traducciones vas a encontrar errores. Y por ende, cuando uno desea estudiar las escrituras y sobre todo el Nuevo Testamento, que es uno de los documentos donde hemos visto mucho más errores de traducciones, de interpolaciones, de glosas, lo importante es poder acudir a un análisis histórico, crítico, y hacer un análisis en cuanto a los manuscritos, ¿no? Un análisis interno y externo para poder lograr entender si lo que está traducido en español es correcto o no. Y no va a haber ninguna versión en español que tenga una traducción alineada con los manuscritos. Sí, hay algunas traducciones que se puede decir tienen algunas referencias de que se han tomado del Códice Sinaítico, del Códice Vaticano, que son los más antiguos códices, pero estas ediciones, por ejemplo, como la que te voy a nombrar, Nestle Aland, la edición 28, que es una de las últimas ediciones, que es la más conocida y es la que te estoy mencionando, eh, esta edición, pese a ser una traducción o una edición crítica, que toma al Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, también contiene algunos errores. ¿Por qué? Porque también ahora tenemos papiros, ¿no? Papiros del siglo II, del siglo III, que contiene información que no contienen los códices del siglo IV. Entonces no hay en sí una traducción que yo diga
te recomiendo leer esta traducción. ¿Por qué? Porque Errores vamos a encontrar en todo. vamos a encontrar en todas. Básicamente esa es la respuesta, lo hablo muy técnicamente, es no hay una versión, no existe una versión que esté completamente libre de errores, que yo puedo ir al mercado, hablo de una biblioteca, de donde vende una casa bíblica, básicamente, y que decir, deme tal versión, que esa me la voy a llevar a mi casa porque esa no tiene error. Todas basan, de acuerdo a lo que nos está explicando Cristian, bajo el textus receptus y todas tienen errores. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? También lo contestó. Podemos coger versión Reina Valera, de hecho es una versión con la que a nosotros nos ha gustado enseñar. Normalmente trabajamos con eso. Exactamente, porque también hay una idea detrás de todo esto, de que si yo voy a hablarle a un cristiano evangélico, voy a sacar a Efraín de entre las naciones, no le voy a hablar con la Peshita, ni le voy a hablar con la nueva versión internacional israelita nazarena, porque en ese caso van a decir, es que eso dice tu Biblia. Hay que hablarle con el mensaje de ellos. Pero lo que dijo Cristian, que es lo importante, y con eso quisiera que el público que nos está escuchando se quede, no se trata de versiones bíblicas, se trata de análisis bíblico. Yo puedo tomar cualquier versión, pero requiero hacer un análisis bíblico contextual de historia, un contexto histórico, analizar un contexto también obviamente escrito, hablando de los papiros y los textos que tú dices, acabas de mencionar, y podemos encontrar hoy con el Internet. Podemos buscar por lo menos un interlineal que me lleve al griego o me lleve al hebreo. Podemos llevar el contexto cultural, que es muy importante para entender muchos textos. O sea, y todo lo que tiene que ver con el contexto político, religioso de aquella época, es la única manera de poder entender la escritura en contexto. De otra manera o de otra forma, si yo quiero tomar un texto y lo saco de su contexto, no solo escrito, sino un contexto general de todo lo que dice la escritura, vamos a tener 1001 interpretaciones de los versos, ¿no? Pero cuando estudiamos correctamente todo el contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, contexto de la parte escrita, ya sea la palabra en griego o en hebreo, dependiendo de dónde estoy, pues en ese caso nos vamos a dar cuenta que la explicación para ese verso que estoy leyendo va a ser una, máximo dos. Pero cuando ignoramos los contextos, pues obviamente vamos a tener 1000 interpretaciones de un verso, ¿no? Sí.